encaja y creo que es una confirmación. Lo que hoy ha sucedido es una confirmación del tema que Dios me dio. Anoche eran las 2 de la mañana y yo estaba estudiando en casa. Salió mi esposa y me dijo: es demasiado tarde. Le dije: no importa, le digo, Dios quiere algo especial para su pueblo. Yo no sabía que Dios me iba a bendecir con su presencia. ¿Amén? Y eso es algo hermoso, hermano, que siempre le hemos pedido a Dios. Señor, que nos falte cualquier cosa, no importa, pero si tu presencia nos falta, estamos vivos. Amén. Aleluya. El tema de hoy, hermanos, el tema de hoy es reteniendo su presencia. ¿Se da cuenta por qué le decía yo que tiene mucho que ver con lo que hoy nos sucedió, con lo que hoy pasó? Dios nos visita de una manera especial. ¿Sí? Él en su palabra, Jesús en su palabra nos dejó una promesa que hoy en día la vive la iglesia. La iglesia vive esa promesa que Dios nos ha dejado, que Dios nos dio a través de nuestro Salvador Jesucristo. Y yo quisiera que fuera conmigo rápidamente, que fuera conmigo al libro de Mateo, capítulo 28. Recuerde el tema: reteniendo su presencia. ¿Qué hacer cuando su presencia llega? ¿Sí? ¿De qué manera yo puedo retener esa presencia? Mire, es hermoso y deleitoso que podamos disfrutar de la presencia de Dios. Creo que no hay algo más grande ni más extraordinario que disfrutar de la presencia de Dios. ¿Sí? Mire, todas las cosas, inclusive bendiciones, inclusive comodidades, quedan chicas cuando Dios hace actos de presencia. ¿Sí? Creo que nada es más importante que su presencia. ¿Sí? Por eso el tema de hoy: reteniendo su presencia. ¿Qué hacer cuando la presencia de Dios llega a mi vida? Yo creo que cada uno de ustedes y yo en lo particular, yo deseo que cuando Dios llegue no se vaya. Dice su palabra que cuando Él resucita, va camino a Emaús, y dice la palabra que iban 2 discípulos en el camino, y se hacía tarde, dice la palabra, y los discípulos invitan a Jesús a pasar y le dicen: no te vayas. Creo que debe ser el clamor de cada pueblo, de cada iglesia, de cada individuo, de cada persona, decirle cuando siento su presencia, decirle a Dios: no te vayas de mí. Aleluya. No te vayas, quédate más tiempo conmigo. La presencia de Dios debe existir todos los días en nuestra vida. Y cuando su presencia está, hay plenitud en toda la extensión de la palabra. Hay plenitud de gozo. Aleluya. Pero debemos aprender a retener su presencia. Mire, no simplemente quisiera que el día de hoy fuera una emoción, sino que fuera una realidad en nuestra vida. No quiero que mañana pasado usted venga y venga de otra forma de pensar. Piense como hoy ha pensado. ¿Sí? Que su presencia se quede. Retenga la presencia de Dios. No deje que se vaya. Dígale: Señor, quédate más tiempo. ¿Cuánto hemos de decir eso a Dios? Señor, quédate más tiempo conmigo. Aprender a retener su presencia es que todos los días usted tiene que vivir una relación personal con Él. Así como Adán, antes de su pecado, antes de caer, antes de su desobediencia, tenía una relación personal con el Señor, con Dios, y hablaba todos los días con Él, paseaba con Jesús de la mano. ¿Se puede imaginar eso? Era algo tan tremendo, era algo tan precioso. Y nosotros debemos disfrutar todos los días. ¿Sabe usted que fue reconciliado con Dios? ¿Sabe que aquello que perdió Adán, Jesús lo recuperó y se lo dio a usted hoy? Usted puede disfrutar de su presencia ahora.
Mateo capítulo 28, versos 18 al 20. Y Jesús se les acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y luego dice, y viene la promesa: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabe una cosa? Hoy quiero dar una palabra que Dios me dio hace un momento. Hermana Irma, quiero decirte esto. Dios me dijo algo hace un rato en el Espíritu. Dios me dijo que tu libertad viene cuando bajes a las aguas del bautismo. Aleluya. Tu libertad está en las aguas del bautismo. Cuando baje ahí, Dios me dijo: dile a esta mujer, y me iba a parar, pero me ganaron ciertamente. Dios me dijo: dile a esta mujer que su libertad está en las aguas del bautismo. Por eso es que el diablo ha puesto trabas para que escuches el estudio. Hoy busca por todos los medios venir al estudio, escuchar el estudio y hacer una decisión. Ahí está su libertad. Aleluya. Dios dice eso hoy. Dile a esta mujer que ahí está su libertad. Gloria a Dios. Es algo tremendo, hermano, yo sé. Pero sabe, Dios a veces nos toma y nosotros hacemos tantas locuras. A veces yo mismo me pregunto: Señor, ¿qué pasa conmigo a veces? Pero Dios es así. A Dios no le podemos poner en una jaulita, ni podemos meterlo en un círculo religioso. No. Dios obra como Él quiere y cuando Él quiere y donde quiere. Amén. Aleluya. Bendito sea su nombre. Denle un aplauso fuerte al Señor por ello. Y mire la gran comisión que Dios da al ser humano y a la iglesia, a cada uno en lo particular: vayan, hagan discípulos, ¿sí? Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y enséñenles que guarden todas las cosas. Y cuando ellos aprendan a guardar todas las cosas, viene la promesa, ¿sí? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Qué quiere decir? Cierre sus ojos ahí donde está. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Hoy, Padre, queremos exponer tu palabra. Ciertamente queremos traer reflexión a tu pueblo hoy, Señor. Pedimos que sea tu Espíritu Santo trayendo, enseñando, trayendo reflexión a la mente, al corazón, Señor, para un arrepentimiento. Señor, que podamos hoy, a través de tu palabra, conocerte mejor, saber qué forma, cuál es el método que tú nos has dado para retener tu presencia. Dios mío, bendice a este pueblo y abre sus oídos espirituales para que capten la palabra, para que la entiendan y para que la pongan y todos juntos la pongamos en práctica, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. ¿Cómo puedo retener su presencia? ¿Cómo puedo hacer que aquello no se vaya? Mire, porque hay gente que hoy está feliz, que hoy está contenta, pero mañana el diablo le robó todo. Y mañana sigue siendo el mismo amargado, y mañana sigue siendo la misma persona. ¿Cómo es que en su presencia yo puedo ser liberado? ¿Cómo es que debo hacer para que la presencia no se vaya? Entonces, aprende. Primero, el Señor, mire, dio una orden, Él dijo: vaya. Jesús dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice: enséñenles que guarden todas las cosas. Y viene la promesa: y yo estoy. ¿Con quién está el Señor? ¿Cómo es que yo puedo retener su presencia? Guardando su palabra, ¿sí? Obedeciendo su palabra, escuchando la voz de Dios, estando en contacto con Él, buscando una relación todos los días con Dios. Yo puedo retener su presencia. De lo contrario, no va a suceder. Para retener la presencia de Dios y que yo viva todos los días así, necesito guardar su palabra. El Señor nos enseña y nos dice que Él nos promete estar con nosotros si guardamos sus mandatos. ¿Sí? Ahora, este concepto
acto de obediencia me permite gozar de su presencia. ¿Cuánta gente en un momento está feliz, está contenta, pero de repente se le va el gozo? ¿Por qué? No podemos vivir de las emociones, no vivamos de emociones. Vivamos realidades en Dios. Dios es realidad. Él desea que su pueblo sea real, sea auténtico. Él desea, hermano, que usted y yo seamos sinceros en lo que decimos y que recordemos todos los días lo que hemos prometido delante de Dios. No podemos vivir de las emociones. Tenemos que ser realistas. Busquemos todos los días una relación muy íntima y personal. Esto no depende de mí como pastor, ni depende de ningún líder, no depende de tu esposo, no depende de tu esposa, depende de usted personalmente. Dios promete estar con usted si guarda. Dios promete estar. ¿Por qué es que yo no siento su presencia muchas veces? ¿Por qué que cuando oro yo no siento su presencia? ¿Por qué que en casa yo no siento nada? ¿Por qué, hermano? Porque ciertamente vivimos de emociones. Porque ciertamente no ponemos en práctica la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Él desea de mí? Lo que Él desea que yo atienda su voz y que la obedezca. Él prometió, Él dijo, enséñenle que guarden todas las cosas que yo mandé. Y aquí yo voy a estar con ustedes todos los días. Tenemos que aprender a obedecer su voz. Tenemos que aprender a obedecer su palabra. Hay personas que creen más en lo que dice cualquier cosa, inclusive el diablo, que lo que dice su palabra. Hay gente que está esperando que alguien más, que un humano venga y le diga lo que tiene que hacer cuando Dios te ha dado su palabra. Eso se llama idolatría. Y Dios detesta la idolatría, hermano. ¿Qué mejor forma que Dios nos hable que por medio de su palabra? Estamos dispuestos a obedecer. Él está dispuesto a cumplir su palabra en nosotros y decir, yo estoy aquí, no te preocupes. Cuando nosotros aprendamos que la palabra de Dios no es simplemente para escucharla, la palabra es para obedecerla. Amén. Aleluya. Dios no quiere oidores, Él quiere hacedores de su palabra. Dios no se place de un pueblo que solo escucha y se le sale todo por el otro oído. Dios desea un pueblo, hermano, que atienda, que escuche el llamado y que obedezca la palabra. No podemos vivir en nuestras comodidades simplemente y vivir una apariencia delante de Dios. Tenemos que vivir una relación personal todos los días con Jesús. Y eso lo va usted a demostrar, ese cambio que Dios produce cuando llega. Cuando, mire, usted no se ha puesto a pensar que cuando el Señor hace acto de presencia en la iglesia, vive lo que hoy vivimos. ¿Para qué tiempo cree que Dios quiere que esa forma de ser se quede o se vaya? ¿Para qué tiempo piensa usted que Dios viene y desciende? Él quiere todo el tiempo estar con usted. Pero hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Hay que retener su presencia obedeciendo su palabra. ¿Y cómo puedo obedecerla si no la conozco? Usted tiene la Biblia en su casa. Hoy estamos muy de moda, hoy estamos muy avanzada, la tecnología está demasiado avanzada. Y hoy no puede decir es que no tengo Biblia, en los celulares aparece la Biblia hoy. Y esos modernos que dicen ya no uso la Biblia ahí, pero la uso en el celular. Pero ni así la ley. Obedezca su palabra. ¿Cómo puedo retener su presencia? Obedeciendo su palabra. Todos los días buscando leer por lo menos un texto, hermano, de su palabra. Este concepto de obediencia me permite gozar de su presencia. Ahora
veamos algo más que Dios desea que nosotros hagamos. Isaías 57:15. Dios quiere algo más. Y esto, hermano, es un concepto más. El Señor quiere que yo haga algo para retener su presencia. Isaías 57:15. Miren lo que dice su palabra. Porque así dijo, escuche quién lo está diciendo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura, y luego ¿qué dice? Y en la santidad, y luego, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Cómo puedo retener su presencia? Dios te da consejos, hermano. Alguien dice, pero ¿cómo, pastor? Es que no sé cómo quisiera vivir eso todo el tiempo. Sé humilde. Métete a buscar santidad. Quien de verdad necesita o desea. Hay gente que dice, mira, es que Dios me habló y Dios no te ha dicho nada. Dios no puede habitar en medio del pecado. Dios no puede hablar a alguien estando en pecado. No puede. Y a veces, hermanos, nos jactamos de decir que Dios me habló y estando en condiciones tremendas. Él habita en la altura y en la santidad. Escuche eso. No podemos jactarnos, decir es que Dios me habló y que tal si fue el diablo. Aprendamos a escuchar la voz de Dios. Dios habita en la humildad. Dios habita en la santidad. Y Él lo dice claramente en su palabra. Pero pastor, ¿cómo debo saberlo? Alguien me lo tiene que decir. Su palabra dice, para retener su presencia hay que vivir en santidad. Hay que buscar todos los días ser mejor. No podemos vivir una vida término medio y decir es que Dios me habló. No, hermano. Sí. Tenemos que buscar su presencia todos los días. Necesitamos todos los días vivir en una santidad con Dios, buscar su presencia, estar ahí en su presencia. Y Dios va a hablar a nuestra vida. ¿Cómo yo puedo retener su presencia? Metiéndome a buscar santidad. ¿Y cuáles son los métodos, pastor, que yo debo usar para buscar santidad? ¿Cuántas veces ayuno? Y ahí van a empezar los coyotes. Mire, porque es que muchas veces nos captamos de decir Dios me habló, que realmente Dios nunca te habló. Dios me dijo esto, pero ¿cómo te va a decir si solo ora cuando vas a comer? Y eso tú no te recuerdas. ¿Cómo puede Dios hablarle a alguien si no vive en santidad? ¿Cómo puede Dios hablarle a alguien si no vive de rodillas y con todo su coraje y con toda su soberbia y con tal? ¿Cómo puede Dios hablar a alguien así? ¿Usted se pone a pensar eso? ¿Hablará Dios de esta manera? No. La respuesta es cruel, pero es verídica. Dios no habla así. Dios habla a aquel que se mete al río. Dios habla a aquel que está dispuesto a cambiar. ¿Cuánta gente dice, yo sí quiero, pero no busca? Sabe que el camino al infierno está empedrado de buenas acciones y de buenas intenciones. Hay gente que tiene intención de cambiar, pero no le da oportunidad a Dios que lo cambie.
Dios hoy está buscando corazones que sean sinceros con Dios. Dios está buscando en estos tiempos, amado hermano, no que vivamos de emociones. Dios está buscando corazones dispuestos a cambiar. Aleluya. Porque es que muchas veces nosotros caemos en cualquier situación crítica, adversa, tremenda y empezamos a caer porque no estamos dispuestos a cambiar. ¿Cuántos han visto el drama del ¿cómo se llama ese drama de Cada día oro por ti? ¿Cuántos lo vieron? Eso trae un mensaje bien tremendo. Cuando aquel hombre llega y le dice que representa a Jesús, le dice: por tu bien confiesa, quiero cambiar. Ya que le dice: pero me vas a matar, por tu bien confiesa, quiero cambiar. Eso trae un mensaje tremendo, hermano. Cambiar no es que Dios va a venir y te va a tocar y ¡pum!, ya cambió todo. No, hermano. Es un proceso tremendo en la vida del hombre, pero cada día debe haber la disposición para que Dios cambie tu vida. No pensemos que Dios, ni pensemos que el pastor nos va a tocar con una varita mágica, porque todo el tiempo estamos orando por el mismo problema. ¿Y sabe por qué? Porque el corazón no quiere cambiar. Quien está dispuesto a cambiar con una sola vez que ore por él, el problema se solucionó. Dios busca esa gente que solo una vez traiga su problema a la iglesia y oren por él y le crea a Dios y disponga su corazón para servir. Yo habito en la santidad, ¿sí? ¿Cómo es que yo retengo su presencia buscando santidad? ¿Cuáles son esas formas? ¿Cuál es el método? ¿Cómo es que yo lo puedo lograr? Métase ayunos, métase en oración. ¿Cuántos han dejado de orar? ¿Cuántos han dejado de orar? Antes, Dios me dice hoy que antes eran hombres y mujeres de oración, pero dejaron de hacerlo. ¿Por qué vivimos situaciones críticas y adversas, hermano? No es porque Dios se haya ido, es porque usted lo ha provocado, porque usted ha dejado de orar, ha dejado de ayunar, ha dejado de leer palabra, se ha metido más tiempo en el internet o en otras cosas antes que buscar su presencia. ¿Cómo es que podemos retener su presencia? Es haciendo las cosas que Él dice que hagamos. Y Él promete: yo voy a estar ahí. Pastor, ¿cómo es que Dios va a estar conmigo? Cuando usted esté dispuesto a cambiar. Cuando Dios cambia la vida, hay evidencias, hermano. Usted recuerda cuando alguien dijo por ahí que estamos hablando mucho de Zaqueo, ¿es verdad? Usted recuerda cuando Jesús llegó a casa de Zaqueo, ¿qué fue lo primero que provocó en Zaqueo? ¿Qué fue lo primero que provoca en Zaqueo? Zaqueo miró su corazón y se dio cuenta de su condición. Y el Espíritu vino y le dijo: Zaqueo, has defraudado mucho. Y él dijo: si en algo he defraudado, lo devuelvo 4 veces. Sacó su dinero y empezó a repartirlo. Es la evidencia del cambio. Pero Zaqueo quería cambiar. Zaqueo quería ser un hombre transformado y nuevo. Hay gente que dice: sí, quiero cambiar, pastor, pero sus evidencias dicen que no quieren. Quien quiere cambiar, Dios lo va a cambiar. Pero hay que ser sincero con Él. Dios no va a trabajar en nadie que solamente le diga sí de labios para afuera, pero en su corazón diga: yo no quiero que Dios haga algo en mi vida. Dios no va a hacer nada. Metámonos, si queremos retener su presencia, metámonos en ayuno y oración. ¿Cuántos están dispuestos a ayunar una semana? Yo quisiera invitarte, y aquí de verdad se ven los que de verdad van al cielo. Porque Dios busca en estos tiempos gente dispuesta, gente decidida, gente de valor. Los cobardes estarán fuera.
Aleluya. En el cielo llega la gente valiente. Dios desea que su pueblo despierte en este tiempo y se dé cuenta qué tiempos estamos viviendo. Hoy el Espíritu Santo decía, ya es tiempo de dejar de jugar. Es tiempo de pararnos de verdad y hacer decisiones contundentes y firmes y no voltear para atrás. Dejemos de escuchar la voz del diablo que dice, mira, tú no tienes solución. Creamos su palabra, creamos lo que Él ha prometido. Si Él ha dicho que está contigo, si Él ha dicho que te da victoria, ¿por qué creerle más al brujo, creerle más al diablo que a Dios? Y a veces no sé, le creemos más. Te voy a leer la mano. Y es cristiano y todavía está curando con huevos. Y es cristiano y todavía dice que lo alcanza las malas vibras. Eso es charlatanería. Eso es brujería. Y todavía para que el pollo se cosa rápido le echa la piedra del molino. Eso es charlatanería. A Dios no le agrada eso. Y queremos que en la casa no haya problemas. Si usted mismo está dando motivos al diablo, cuando usted le avienta la piedra del molcajete al pollo, o usted mismo le está diciendo al diablo, entra a mi casa. Porque eso es idolatría. Deje que el pollo se cosa cuando quiera. Pero usted déjese de andar ahí que... O te leo la mano, querido, sí, déjame la mano, a ver qué dice Dios. Es que Él ha fallado, es que aunque voy a la iglesia, siento que falta algo. Eso es charlatanería, no creerle a Dios. ¿Sabe? Una de las cosas que Dios detesta es que su mismo pueblo no le cree. Su mismo pueblo se hunde en la idolatría porque no le creemos a Dios. Dejemos esas cosas, hermano. Hay gente que todavía anda comprando sus hierbitas para las malas vibras. Déjese de eso. Y que voy a comprar hierbas para el mal de ojo. Déjese de eso. Y un huevo para que al niño no le duela la cabeza. Hay otros, escuche, que no creen la palabra. No creen en lo que ella dice. No creen en el que está dentro de ella. Pero sí lo toman como amuleto. Y en sus casas ponen el Salmo 91. Y ahí para que no entre el diablo. ¿Sabe? El diablo trae la Biblia también. ¿Sabe qué le agrada a Dios? Que usted crea su palabra. Eso le agrada a Dios. Que usted la crea y aunque no la ponga en su cama, usted dice, Él está aquí porque yo lo creo. Amén. Eso es a lo que Dios le agrada. Aleluya. Dejémonos de esas cosas. Tiempo es tiempo, amado hermano, que su iglesia despierte. En estos tiempos Dios está limpiando a su iglesia. En estos tiempos el Señor viene ya por una iglesia santa, por una iglesia que no se deje manchar por el mundo, por una iglesia que aborrezca todo lo del mundo. Hay otros que dicen todavía, pastores, ¿qué? Voy a ir porque es que es mi sobrina, voy a ir al baño porque es mi sobrina. ¿Qué vas a hacer ahí? ¿A manchar tus vestidos? Vive en santidad. Y nos preguntamos por qué es que su presencia no está en mi casa. Porque es que ahí se me prende la tele, porque es que ahí el modular se prende, porque es que se me prende un foco, porque entro al baño y siento que todos los vellitos se me levantan. ¿Por qué? ¿Será que es la presencia de Dios quien provoca eso? Ya se cuenta, es el mismo diablo. Pero él es cristiano, él ayuna, él ora, pero es que él diezma, pero es que él ofrenda, ¿sabe? Porque es un incrédulo. Podemos hacer todas las cosas y vivir vidas en incredulidad. A Dios le agrada que le creamos. Creamos su palabra. Dejémonos de estar poniendo el Salmo 91 ahí. Hijo, te voy a poner el Salmo 91 para que no tengas pesadilla. Y en la noche viene y se le sube el diablo. Así son las cosas, hermano.
Porque ¿sabe qué hemos hecho? Hemos adoptado lo del mundo. Hemos adoptado lo que el brujo dice. El brujo te da cosas y te dice, ponlo ahí debajo de tu cama, ponlo ahí debajo de tu cabecera. Gracias, mi amor. Y ya con esto no te va a pasar nada. Y sabes, nosotros hemos venido del mundo y pensamos, es que pongo la Biblia ahí en el Salmo 91 y ya no pasa nada. Eso es charlatanería. Y su presencia no está ahí. ¿Cómo es que yo puedo retener su presencia obedeciendo su palabra? Hay gente que pasa horas mirando caricaturas o mirando novelas. Y quiere que cuando levante sus manos, la unción descienda. Y casi se siente en un Elías descendiendo fuego del cielo. ¿Cree que Dios así va a trabajar? Vidas en santidad es lo que Dios busca. Vidas correctas es lo que Dios desea en este tiempo. Vidas que se metan al río, que no se conformen como están. Vidas que digan, yo quiero más de ti, Señor. Yo necesito estar más metido. Necesito más de tu presencia. Tal vez usted diga, el pastor no se da cuenta, pero yo me doy cuenta de todo. Y sé quién en realidad vive en oración en su casa y sé también quién no ora, lo sé. A mí no me pueden engañar. ¿Sabe por qué? Porque yo me doy cuenta desde la forma en que usted habla, yo sé quién está viviendo en su carne. Desde el momento que se para y testifica, yo sé qué vida está viviendo. No necesito que me la diga. Y a veces es lamentable. A veces vivimos más buscando del mundo que buscando de Dios. Y queremos que los problemas se solucionen. Y simplemente queremos que Dios venga, un toque y se acabe todo. Si nosotros no tenemos vidas consagradas a Dios, Dios no puede simplemente darte una palabra. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Tal vez usted me diga hoy, porque a veces nos volvemos bien bíblicos y tenemos respaldo. ¿Sabe? A veces el diablo usa la Biblia también. Así que usted no le crea a cualquiera que llegue ahí con una Biblia debajo del brazo y simplemente le diga, Dios dice esto para tu vida. Primero sepa quién es. La Biblia dice que el diablo se viste como ángel de luz y puede venir a engañar su vida cuando usted no le cree tanto a su pastor o a la palabra. El diablo va a traer a alguien, un espíritu engañador, para engañar su vida. Entonces debemos de vivir todos los días apercibido, metiéndome en su palabra, viviendo en oración, metiéndome por lo menos un día de ayuno, hermano. Y Dios va a hablar conmigo, si no de lo contrario, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y el Señor dirá, nunca te conocí. ¿Por qué dirá el Señor eso? Porque son gentes que nunca están de rodillas. El buen cristiano, el buen hijo de Dios, hermano, todos los días busca estar en contacto con papá. Yo les digo algo hoy, esta tarde. Si tú te metes una vida de oración personal en tu casa, tu vida cambia. Y tu forma de hablar cambia. Tu forma de pensar cambia. Tu forma de actuar cambia. Porque hay tanta gente que solamente le dices una palabra y está como
todos los días. No es solo en la iglesia. ¿Sabe que en la iglesia se refleja lo que vivo en casa? ¿Sabe usted eso? Hay gente que mira así. Parece sargento mal pagado. ¿Y por qué? Es que en casa son bien felices. No es cierto, hermano. Es que en casa tiene tremendos problemas y lo viene a reflejar en la iglesia. Pero hay cristianos que allá en casa viven de rodillas con Dios, en una comunión perfecta con papá, y cuando llegan aquí quieren contagiar a todo el mundo. ¿Se da cuenta? Porque es que el Señor desea que tengamos una relación personal con Él. Porque es que Él quiere siempre estar en ti. Se cuenta la historia de unos hombres, de un sacerdote, de un sumo sacerdote que dejó que su presencia se fuera. Y hoy le voy a demostrar a usted por qué en casa tenemos tantos problemas. ¿Por qué es que será que está la presencia ahí? ¿Qué presencia está? Mire, vaya conmigo. Primera de Samuel. Aprendamos a retener su presencia. Si no está su presencia en nuestras vidas, pidámosle a Dios. Y si no está en nuestro hogar, pidámosle. Es que cuando voy a la iglesia todo está bien, pastor, pero llego a mi casa y parece que llego al mismo infierno. Pues tenga cuidado, porque ahí no se mueve la presencia de Dios. Si la presencia, donde la presencia de Dios está, ahí hay bendición. Si Dios no se mueve, ahí hay problemas. Y los problemas hacen que su presencia salga. Miren, ahí en 1 Samuel, capítulo 4, primero desde el primer capítulo, no lo vamos a leer, desde el primer capítulo dice la palabra que los hijos de Elí era el sumo sacerdote de esos tiempos, ¿sí? El sumo sacerdote era quien ofrecía en el lugar santísimo el sacrificio y pedía por el pueblo, presentaba un sacrificio allá adentro, ¿sí? Y ahí estaba el arca en el lugar santísimo. El arca, ¿cuántos saben qué representa el arca? ¿Qué representaba? ¿Qué simbolizaba en aquel tiempo? ¿Qué simbolizaba? El arca representaba la presencia de Dios. Pero hoy voy a decirle algo. Hay muchos que teniendo Biblia hacen lo que hacen los charlatanes. Hace un ratito se lo explicaba. Y un día el pueblo de Israel cayó en eso. Le voy a decir algo. Si usted le echa lumbre a este libro, ¿qué pasa con él? Se quema. ¿Por qué? Se quema porque es un libro. Tiene inspiración divina y ahí están los métodos para seguir al Señor y conocerlo mejor. Ahí están, pero es un libro. Por eso no sirve como amuleto, como algunos lo toman. Esto no es un amuleto. Esta contiene esencia de Dios. Si le echa lumbre se quema. Pero el contenido que tiene dentro, las promesas que tienen dentro, si yo las creo y las vivo, son vivas. Esta palabra se hace viva en mí. ¿Eh? Y me lo podrán quemar, pero yo sigo creyendo lo que ella dice. Amén. Pero cuando yo lo tomo como solo un amuleto, no sirve. No sirve. ¿Quién quisiera decirme con toda sinceridad cuántas veces ha puesto la Biblia
como amuleto en su casa. Ponga libros. Mire, y hasta los pastores a veces caemos en esas cosas. Pastores que fíjense que estoy teniendo pesadilla y el pastor charlatán nada más le dice: ponga el Salmo 91, hermana, ya se terminó el problema. Charlatanería. Eso no sirve. Crean las promesas que ese libro dice, crean las promesas que ese capítulo dice. Y cuando usted las cree, le da al diablo en la cabeza. ¿Sí? ¿Acaso creemos que el diablo no la usa si se la sabe mejor que usted y yo? Se sabe mejor la palabra al derecho y al revés el diablo. Y usted quiere asustarla con ella. No, hermano, no lo va a asustar. Pero sí, cuando yo creo lo que ella dice, el diablo escucha. Porque yo creo lo que ella dice. Ella me enseña cómo es mi Dios. Ella me dice cómo es Él y yo le creo. Y cuando yo le creo es cuando entonces yo tengo la fuerza suficiente en el poder que viene del Espíritu Santo para que el diablo no mire a mi persona, sino que mire a Jesús en mí. ¿Por qué? Por la palabra que vive en mí. ¿Es esa la forma que nosotros podemos hacer correr al diablo? No piensen que porque le presente la Biblia. No, hermano, la Biblia no es un amuleto. Quien le recomienda eso, dígale: que ya arrepiente, es tremendo, porque la Biblia no es un amuleto que te puedes colgar o que puedes poner debajo de la cama o por ahí para que no entre el diablo entre y con ella misma te da. Porque la Biblia dice también que es espada de dos filos, ¿sí? La Biblia es útil y tiene ahí el método cómo se debe usar. Lo dice Timoteo 2. ¿Cómo se debe usar la Biblia? Timoteo 3. El apóstol Pablo nos dice cómo se debe usar la Biblia. Pero vamos a Samuel. En aquellos tiempos, en estos tiempos, cuando la Biblia dice que escaseaba, ¿sí?, la palabra, el arca estaba depositada en el lugar donde Dios le dijo al pueblo de Israel que tenía que estar el arca. El arca representaba o simbolizaba la presencia de Dios. Donde el arca estaba, ahí estaba la presencia de Dios. Escuche eso. ¿Sí? Dios le dio el arca. ¿Cuántos saben cómo era el arca? ¿Alguien sabe cómo era el arca? Si alguien quiere saber cómo era el arca, ahora mismo se la muestro. Mire, venga acá poquito, a ver si pueden mirarla. Yo sé que algunas Biblias no traen esto. Ese era el arca. Era una caja rectangular y tenía dos querubines, dice la palabra. Dice que en un extremo del arca estaba un querubín con sus alas extendidas hacia el propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? El propiciatorio era una tapa de oro donde Dios habitaba, o donde Dios descendía, mejor dicho, ¿sí? Y desde ahí del arca, en medio de los dos querubines, Dios hablaba a Moisés y hablaba al sumo sacerdote. No había otro lugar. Y cuando el sumo sacerdote entraba, dice la Biblia que entraba a ofrecer sacrificios con sangre de machos cabríos y rociaba lo que era la tapa de oro, porque esto tiene un simbolismo bien tremendo, ¿sí? Rociaba y pedía por el pueblo, y automáticamente el pueblo, el sacerdote declaraba al pueblo inocente de cualquier culpa delante de Dios. ¿Y qué sucedía? El pueblo era declarado inocente delante de Dios por la sangre de aquel macho cabrío, de aquella becerra que se rociaba en el área. Esto tiene un enfoque bien hermoso, bien tremendo. Representaba que un día Jesucristo iba a venir, iba a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nuestros pecados. Por eso Hebreos dice que Él nos abrió el camino. ¿Cuál camino? El camino a Dios. ¿A través de qué? A través de su sangre. Hoy usted y yo no tenemos necesidad de un sumo sacerdote. Hoy no tenemos necesidad de eso. Cuando usted quiera entrar al lugar santísimo puede hacerlo. Hoy no tiene excusa. ¿Saben? Por eso cuando usted delante de
de Dios, no le va a poder decir: ay Señor, es que yo no supe cómo hacerlo. Eso nos abrió el camino, sabemos cómo hacerlo. Bueno, pero el arca donde estaba traía bendición. ¿Sí? Ahora está entendiendo. El arca hubo un tiempo que estuvo abandonada, y cuando estuvo allá abandonada, dice la Biblia, ahí en el capítulo, mire, vaya conmigo un poquito, retroceda un poquito, en el capítulo 3, Elí estaba como sumo sacerdote y sus dos hijos, Ofni y Finés, los dos hijos de Elí, ellos eran sacerdotes. El sumo sacerdote entraba a lo que era el lugar santísimo. El tabernáculo, se lo he explicado creo que algunas veces, ¿verdad? El tabernáculo estaba dividido en tres partes, ¿sí? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El sumo sacerdote solamente era el que ofrecía allá en el arca, nada más. Los sacerdotes entraban al lugar santo, pero el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Les voy a traer un estudio detallado con diapositiva para que usted entienda bien esto. Bueno, allá en el lugar santísimo, allá estaba el arca. Ahí donde estaba el arca, estaba la presencia de Dios. Y cuando el arca era depositada en cualquier lugar, Dios estaba ahí. Era necesario esto. Era necesario que el arca fuese llevado a donde Dios quería bendecir. El pueblo llevaba el arca. Si querían victoria, el pueblo tenía. ¿Usted recuerda cuando conquistaron Jericó? ¿Dónde iba el arca? ¿Usted recuerda? ¿O no lee la Biblia? Mire, hermano, es necesario que nos pongamos a leer Biblia. El pueblo de Dios perece, y cualquiera llamándose profeta de Dios, cualquiera llamándose hijo de Dios y lo ve con una Biblia, nos puede engañar. Porque si no conocemos palabras, nos puede engañar. Por eso es necesario. ¿Por qué los testigos lo hacen temblar? ¿Por qué creen? Por la corbata, por el maletín. No es por eso, es porque ellos estudian. Y el que está sancochadito llamándose pentecostal o lo que sea, se lo avientan fácilmente. Y caemos en sus mentiras. ¿Por qué? Por no conocer palabras. Y si lo ve que viene con madre chile y camina más rápido, que no me alcanza. Cuando usted debe regresar y decirle: quiero alumbrarte el camino, quiero que sepas quién es Jesús, quiero que sepas que sí existe el infierno, que sí existe el cielo. Pero si no conocemos palabras, ¿cómo? En aquellos tiempos, dice la palabra que allá se quedó el arca, ahí estaba el arca, y cuando ellos querían victoria, la traían y la cargaban. Dios les decía, ¿sí? Dios les decía que el arca vaya aquí. Cuando el pueblo conquistó Jericó, el arca iba en medio del pueblo, dice la Biblia. El arca iba ahí. ¿Y qué representa? La presencia de Dios. ¿Qué quiero decirle con esto? Quiero decirle, hermano, que si usted quiere victoria, no tiene victoria porque la presencia de Dios no está ahí. Por eso no tiene victoria. ¿Por qué el diablo me trapea conmigo? ¿Por qué el diablo hace lo que quiere? Porque no está su presencia ahí. Si la presencia de Dios está en mi casa, si la presencia de Dios está en mi iglesia, ahí hay victoria. Amén. Aleluya. Dios nos da victoria cuando está su presencia, pero ¿cómo la puedo retener? Obedeciendo su palabra, metiéndome en el río de Dios. Si no, de lo contrario, la presencia no estará ahí. Y un día esta gente perversa, estos hijos de Elí, el sumo sacerdote, dice la Biblia, que vivían en adulterio, ¿sí? Además de que profanaban el lugar santo de Dios. Ellos tomaban de los sacrificios antes de como Dios lo había estipulado, ¿sí? Y hacían cosas tremendas. Y el sumo sacerdote, Elí, su padre, no les llamaba la atención simplemente porque eran sus hijos.
Pero Dios se airó y se hartó de eso. ¿Saben? Cuando nosotros queremos hacer las cosas como nosotros queremos y no como Dios dice que la haga, muchas veces vienes aquí, hermano, muchas veces viene gente y nos dice: pastor, ¿qué puedo hacer? Me está pasando esto, aquello y el otro, ¿qué puedo hacer? Y Dios dice: pide esto. Y yo le digo: mira, el Señor dice que hay que hacer esto. Y pastor, está loco, mejor voy a hacer esto. Entonces, ¿para qué vienes a pedir consejo? Si queremos hacer nuestra propia voluntad, ni siquiera me venga a decir qué es lo que opino, ¿verdad? Con Omni y Finés sucedió lo mismo. A ellos no les importaba lo que Dios decía, les interesaba lo que ellos podían agarrar. Y vivían en pecado. Y la Biblia dice que un día Dios levantó a Samuel, lo empezó a levantar. Pero en esos días, en el capítulo 3, que usted lea ahí, dice la palabra: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Dios, ¿qué dice? Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Qué dice? No había visión con frecuencia. ¿Y sabe por qué no había visión? ¿Sabe por qué? Si ellos tenían el arca ahí, ¿sabe por qué no había visión? Porque el pecado no deja ver la visión. Aleluya. Usted no puede recibir una visión de Dios, y aunque se jacte de eso, no puede hacerlo si no vive en santidad con Dios. Dios no se va a manifestar. Puede estar ahí su presencia, pero no va a tener victoria simplemente porque usted vive en sus carnes y en los deseos de su carne todos los días. No se puede así, hermano. El arca estaba ahí, pero Dios no se revelaba. Aunque Elí entraba, Dios no se revelaba. ¿Y por qué no se revelaba? Porque sus hijos vivían en pecado. Porque él sabía lo que estaba sucediendo y no les ponía un alto. ¿Sabe, hermano? A veces los pastores caemos gordos. Dígame. ¿Sabe por qué caemos gordos? Les voy a decir por qué. Porque el pastor siempre quiere que se lleven las cosas verticalmente. Hermana, hay que hacer esto. Ay, pastor, otra vez. Hermano, tiene que ser así. Y el pastor está anticuado. Si no queremos obedecer, queremos que Dios se amolde a nosotros, pero no nosotros a Dios, y eso no es correcto. A Dios se le obedece sin replicar. Dice la Biblia que Elí no tenía visión. La había perdido. Elí entraba y Dios no se mostraba a Elí. ¿Por qué? Porque había pecado. Y un día Dios le da palabra, y escuche esta palabra. Dios se cansó un día de esa gente. Pastor, ¿podemos cansar a Dios? Sí, podemos cansar a Dios. Y no en el sentido de que lo vamos a castigar, en el sentido de que Dios dice: ya no más. Te di 1,000 oportunidades y no quisiste. Podemos llegar al cansancio. Podemos que Dios canse. Ya no más. Mire, la Biblia dice allí en el capítulo 2 y verso 27: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciesen sobre mi altar y quemasen incienso y llevasen ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre toda la ofrenda de los hijos de Israel. Porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, escuche lo que el Señor dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho,
que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Aleluya. Una palabra tremenda. Él dijo, yo honro a los que me honran. En otras palabras, Dios dice hoy, yo le doy victoria a aquel que retiene mi presencia. El que no, ni en cuenta lo doy. ¿Por qué es que tengo tantos problemas en mi casa? ¿Por qué es que yo no puedo ser victorioso ante el enemigo? ¿Por qué viene el diablo y me hace sentir que no soy nada? ¿Por qué? Porque no has sabido retener su presencia. Porque te vale todo lo que te digo. Simplemente lo escuchas y se salió y se fue. Dios quiere que hoy escuchemos la palabra y la atendamos. Dios quiere que la pongamos por obra, hermano, no simplemente que la escuchemos. Él dijo, yo honro a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos. ¿Qué es desprecio, hermano? ¿Qué es desprecio? Es simplemente escuchar y decirme, vale lo que el pastor diga. No me interesa lo que él diga, que él diga así. Al cabo ya está viejito. No, hermano, es atender su palabra y decir, tiene razón Dios. Tiene razón, Él quiere que yo sea mejor. Él quiere que yo tenga con Él una relación personal. Aleluya. Y aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa, y verás tú tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. ¿Se da cuenta? Pastor, es que siempre estoy mendigando, siempre estoy pasando carencia, siempre no. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido que a Dios se le honra en la abundancia, en la escasez y en todo tiempo. Y en todo tiempo a Dios se le da prioridad. Si le damos prioridad a otra cosa, dice la palabra que nadie puede servir a dos señores. Que donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Dios quiere prioridad. Él demanda prioridad de nosotros, hermano. Él dijo esa palabra. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos. Llenará tu alma de dolor y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril, es decir, en el tiempo fructífero. Bueno, ¿te das cuenta? En otras palabras, si en mi casa no está su presencia, ahí hay maldición. Si yo no busco que su presencia esté ahí, en mi casa va a haber carencias. En mi casa va a haber todo tipo de cosas. Busquemos su presencia. Miren qué tremendo es que esté su presencia ahí. Porque si su presencia está ahí, nos llenaremos de gozo y veremos la gloria de Dios. Si nosotros lo creemos. Y el Señor siguió diciendo, y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo me resucitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andarán delante de mí ungidos todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata. En otras palabras, será un mendigo y un bocado de pan, diciendo, te ruego que me agregues algunos de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Cuando lo tenía todo, cuando tenía promesa de Dios, pero no le importó, Dios le dio todo a Elí y a sus hijos. Dios le dio todo. Ellos tenían bendición en abundancia. Y Dios le dijo, voy a perfectamente tu generación van a ser sacerdotes.
Y Dios dijo, un día no más. Por eso le decía, ¿podemos casar a Dios? Sí. Y Dios te puede quitar el ministerio de un momento si no sirve para eso. ¿Por qué? Porque simplemente no nos gusta obedecer. Dios le dio preceptos a Elí y le dijo cómo debe servir. Le dio todo, lo vistió y le dijo, así Elí servirá tú y tus hijos. Y ahora le está diciendo, el que quede de ti, que yo no lo quite, será con un propósito. Será para que te haga la vida cansada, será para que te saque canas verdes. En otras palabras, Dios le dijo a Elí. Y la Biblia dice que un día, ahí en el capítulo 4, y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec, y los filisteos presentaron batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, y los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Israel, el pueblo escogido, a quien Dios le había dicho, voy a estar contigo, ahora estaba tirando. Ahora estaba simple. Dice la Biblia que 4,000 hombres cayeron en aquella batalla que tuvieron. Y mire lo que sucedió. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Omni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo y dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento, los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto, que con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Y la Biblia dice, y pelearon. Pues los filisteos a Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha gran mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca, escuchen eso, cuando nosotros queremos poner la Biblia como amuleto, como hizo el pueblo de Israel con el arca, ellos, nótese aquí que no dijeron, vamos a consultar a Dios, vamos a ver qué dice Dios. No, ellos lo primero que dijeron, traigamos el arca, y lo usaron como un amuleto, hermano, y lo trajeron el arca. Ni siquiera consultaron a Dios, ni siquiera le dijeron a Dios, ¿tú qué dices, Señor? ¿Traemos el arca? No. Ellos dijeron, traigamos el arca. Y creían más en el arca que en Dios mismo, que había hecho el arca. Y eso es lo que Dios le mandó. Y la Biblia dice que cuando el arca llegó, ellos dijeron que estamos a salvo. Y la Biblia dice que otra vez vino el combate. ¿Y qué pasó? Volvieron a caer ellos, y ya estaba el arca ahí. Y la Biblia dice que por si fuera poco, el arca fue tomada y muertos los hijos de Elí, Omni y Finés, los dos hijos. Dios ya le había dicho a Elí, y se lo había anticipado, y le dijo, esta va a ser la señal de que yo corto totalmente tu brazo, ¿sí? Que tus dos hijos morirán en un día. Y la Biblia dice que murieron sus dos hijos, ¿sí? Omni y Finés, por no ser buenos ministros delante de Dios. Dios lo quitó. Aleluya. Ahora piense usted un poquito. ¿Qué sucederá con mi familia si yo no soy un buen sacerdote? Piense usted. ¿Qué sucederá con mis hijos si yo
no les enseño el camino. Y si yo dejo que hagan todo lo que quieran, es que ya está grande el pastor. Es que él ya sabe lo que hace. Además ya tiene credencial. Pues debe saber esto, que un día Dios nos va a pedir cuenta de eso. Y si usted insistió, y si usted habló palabra, y si usted lo disciplinó por causa del Evangelio, bendito será, porque no será su culpa. ¿Sí? Pero si no lo instruyó en el Evangelio, si no lo llevó a la iglesia, si lo dejó que hiciera lo que quisiera, ay de usted, porque en aquel día simplemente Dios le va a reprochar lo que hizo. ¿Sabe usted que los hijos no son nuestros? ¿Para qué vinieron al mundo si no son nuestros? Porque el primer ministerio para tomar un ministerio en la iglesia, el primer ministerio que Dios te da es en tu casa. Si usted no sabe llevar a sus hijos a la iglesia, si usted no sabe inculcarles palabras, si usted no sabe hablarles de la Biblia, Dios no le va a confiar otro ministerio. Porque el primer ministerio que empieza es en casa. Queremos ganar almas para Cristo, qué bueno. Empecemos en la casa. No deje que su hijo haga o su hija haga lo que quiera, no, como buen siervo, como buena sierva, dígale, no. Tenemos que ir a la iglesia. No quiero, papá, déjame, no te estoy pidiendo permiso, es que vas a ir. Pastores, que no lo puedo forzar porque se vaya al infierno, a ver si a usted le va a gustar eso. Y un día cuando usted delante de Dios, ¿qué hiciste con los hijos que te di? Los perdí, Señor. ¿Por qué los perdiste? Porque nunca les dije que fueran a la iglesia. Los dejé al tiempo de Dios. ¿Sabe que al tiempo de Dios hoy? No es mañana. Hay mucha gente que vive ese error. Al tiempo de Dios, pastor. Al tiempo de Dios. ¿Cuál es el tiempo de Dios? Dígame a alguien. Bíblicamente, ¿cuál es el tiempo de Dios? Es hoy. No es mañana. El mañana le pertenece al Todopoderoso. Su día es hoy. ¿Sí? Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Cuándo? Hoy. Mañana no te pertenece. El mañana es del Señor. Y el arca estuvo ahí y fue tomada. Y escuchen lo que pasó. Y entonces dice, corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, y roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas toda la ciudad gritó. Cuando le oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dijo, y dio las nuevas a Elí. Era Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta cerca al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decía a la que estaba junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó el nombre de aquel niño
Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Icabod quiere decir sin gloria. Aquel niño nace en el tiempo que el arca es tomada. En otras palabras, no estaba ahí la presencia de Dios. Icabod quiere decir sin gloria. ¿Se puede usted imaginar qué triste fue la vida de aquel niño? Cada vez que aquel niño cumplía años, recordaba: murió mi madre, murió mi abuelo, murió mi padre, murieron mis hijos, mis tíos. ¿Usted cree que aquella vida de aquel hombre Icabod era una vida bonita? Para todos, creo que cuando recordamos nuestro nacimiento nos da gozo, pero Icabod, cada vez que él recordaba, lloraba. Cada año que él recordaba su nacimiento, era triste para él. Qué triste es para un hijo de Dios que la presencia de Dios se vaya. Qué triste es que solamente pueda recordar, me acuerdo aquel tiempo, cuando me ponía de rodillas y su presencia estaba ahí. Qué triste es como Icabod recordar solamente que aquellos tiempos pasaron y que ya no son iguales. ¿Sabe? Esta mujer, dice la Biblia, que cuando estaba dando a luz, se dejó morir. Porque para ellos el arca representaba mucho. Porque para esta mujer, que el arca estuviera ahí, era todo. ¿A cuántos de nosotros no nos importa si Dios nos visita o no nos visita? Le da igual. Pero muchos lloramos por causa de su presencia. ¿Saben? Si todos anhelamos su presencia, Dios dice. Pero hay gente que no le interesa. Hay gente que le pasa lo de Icabod sin gloria, simplemente le da igual. Está muerto. Icabod hacía de cuenta que era un hombre sin vida. No tenía padre, no tenía madre, no tenía abuelo, no tenía tío. Y por si fuera poco, tampoco la presencia de Dios. Cuán importante es, hermano, que busquemos su presencia. Cuán importante es, ¿me ayudas por favor con el teclado? Cuán importante es, hermano, que usted y yo busquemos su presencia. Si hasta ahora, tal vez, dices: yo no siento su presencia. ¿Qué esperas para correr y decirle a Dios: yo necesito tu presencia? Yo siempre he dicho esto, hermano, y lo repito nuevamente. Y yo le he dicho a Dios esto muchas veces, y no lo sabe. Mira, Señor, no me importa si me falta la comida, no me importa si me falta la gasolina, no me importa si me faltan los bienes materiales. Pero sabes una cosa, yo le he dicho a Dios: si tu presencia me falta, yo me muero.
Póngase sobre sus pies. Yo le pido que cierre sus ojos. Cierre sus ojos y mire su cabeza. No se distraiga. Deje que suceda lo que tiene que suceder. No se preocupe. Dígale a Dios, anhelo tu presencia, Señor. Aquella mujer, cuando escuchó el arca, fue llevada. El arca no está entre Israel. Dice la Biblia que aquella mujer se inclinó y dio a luz a aquel niño. Y puedo pensar en amor, con su mirada perdida, sin sobrenatural, sin gloria. Simplemente recordaba el día que yo nací, se perdió todo. El día que yo nací fue una desgracia total.